Buenos días, hermanos. Hoy celebramos el sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario y continuamos escuchando el capítulo cuarto de la carta a los romanos, continuación de la lectura de ayer. No por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe para que sea según gracia. De este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Bueno, después de lo que venimos escuchando estos días, la carta que escuchamos hoy, el fragmento que escuchamos hoy de la carta a los romanos, es profundamente iluminador y esperanzador. No por la ley, sino por la justicia de la fe, recibió Abraham la promesa de la que va a ser heredero. Las promesas de Dios no se alcanzan porque yo cumpla una ley, sino por la fe. Depende de la fe para que sea según gracia. Quiere decir que en la medida en que mi corazón, mi alma, hacen un acto de fe, ¿eh? y viven incluso la prueba o la purificación que Dios permite de esa fe, en esa medida en que uno vive se le concede una gracia. Precisamente es la gracia que nos ayuda a cumplir la ley, porque aquí la ley no somos ninguno capaces de cumplirla y a veces se nos llena la boca pensando en que hay que hacer cosas buenas, cuando todo lo bueno que podemos hacer se lo debemos a Dios y a la gracia que Dios nos concede. En primera instancia se trata de la fe, de abrir un corazón a Dios con la gracia de la fe. ¿Y qué significa la fe? Como dice la carta a los hebreos, a los romanos, perdón, creer, apoyado en la esperanza, creer contra toda esperanza. Esto es lo que define a Abraham y es lo que nos debería definir a cada uno de nosotros. Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Entonces la promesa que se le hizo fue por la fe y por eso se llegó a convertir en el padre de numerosas naciones. Es decir, no solo de los judíos, también de los cristianos. Pero fue apoyado en la fe. Esto es, contra toda esperanza humana, puso en Dios toda su esperanza. Porque la esperanza puesta en Dios lo puede todo, lo vence todo. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos que vivir. La esperanza en un Dios que, como nos recuerda la carta a los romanos, da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Este es el Dios en quien cree un cristiano. Nosotros creemos en un Dios que da vida a los muertos y que llama a la existencia a lo que no existe. Por eso ni siquiera la muerte nos hace temblar y nos hace vacilar. Otra cosa es que nos pueda doler, pero la vivimos con profunda esperanza precisamente por esto, porque creemos que Dios resucita a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Entonces, hemos de desear una vida bien radicada en la fe. Y para eso, dice San Juan Crisóstomo, es necesario que sea puro nuestro modo de vivir. Porque el modo de vivir puro mantiene el espíritu que da fuerza a la fe. Es imposible que no vacilemos en la fe si nuestra vida es impura. De hecho, cuando hay alguna impureza, una de las primeras consecuencias es vacilar en la fe.
No me fío de Dios, no lo espero todo de Dios, no creo en Dios, no tengo la confianza puesta en Dios y un largo etcétera. Entonces hay que pedir el don de la pureza, precisamente para no vacilar en la fe y para que descubramos cómo la fe nos ayuda al mismo tiempo a vivir creyendo en ese Dios que resucita muertos y llama a la existencia de lo que no existe. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.